Bueno, una vez más, gracias hermanos por la invitación y poder estar con ustedes. A mí me encanta este auditorio, pero yo creo que me hubiese traído una cobijita de una vez, ¿verdad? Está como muy acogedor para uno estar y descansar un rato. Pero gracias, Pastor Green, por la invitación y los hermanos de la iglesia. Gracias por sus atenciones. Hoy pasamos muy buen tiempo con la familia de mi hermano Alfredo, su esposa. Y bueno, estamos contentos y agradecidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la Biblia, hermano. Vamos a la Biblia, a Efesios capítulo 6, si fuera posible, por favor, Efesios capítulo 6. Ok. Versículos 1 en adelante, ¿ok? Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Normalmente leen de pie o están sentaditos, pastor? Como quieran. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Muy bien, Efesios capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De manera que cuando hay obediencia, Dios dice va a haber una bendición, ¿ok? Y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Pero luego habla a los padres y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿cómo? ¿Qué dice ahí el versículo? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, vamos entonces a orar y vamos a continuar en la meditación de este pasaje. Padre, damos gracias por este tiempo, gracias por su palabra. Ruego que usted pueda trabajar en nuestras vidas. Ayúdenos para crecer en esta área tan vital, Padre. Bendiga esta iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien. Bueno, ayer hablamos un poco sobre la importancia o la enorme responsabilidad que cae sobre nuestros hombros cuando nosotros decidimos criar a nuestros hijos o cuando tenemos hijos. Técnicamente nos convertimos en protectores, en guardianes de nuestros hijos y eso es una enorme responsabilidad porque Dios nos ha confiado vidas, no nos ha confiado una corona de oro, no nos ha confiado una granja que heredamos de nuestros padres, no, la herencia que Dios nos ha dado son vidas, son nuestros hijos. A veces los hombres no distinguimos bien esa responsabilidad. Y es esa la razón, mi querido hermano, que muchas veces nosotros cuando estamos en el mundo y hablamos de negocios y hablamos del trabajo, nos damos cuenta de que somos muy esforzados, ¿sí o no? ¿Cuántos somos esforzados para trabajar? Que usted diga, yo soy echado para adelante, yo trabajo, yo me meto con lo que salga, ¿no? Y somos conscientes de la responsabilidad que tenemos laboralmente hablando. Pero como padres, en ocasiones no vemos la crianza de nuestros hijos con la misma responsabilidad. ¿Tienes que estar aquí mañana a las 4 de la mañana para trabajar? Sí, señor. ¿Cierto? ¿Tienes que levantarte mañana a las 4 para que le midas la temperatura al bebé? No, por favor, levántate tú. ¿Ok? A veces pasa eso, porque para el trabajo tenemos una enorme responsabilidad, pero para la crianza de hijos no le damos a veces el mismo tiempo, no le damos a veces la misma energía y valdría la pena que nosotros nos analizáramos esta noche y nos preguntáramos, ¿soy consciente de la tremenda responsabilidad que Dios me ha confiado cuando me dio a estos hijos? ¿Soy consciente realmente? Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿le dedico la misma atención o más a la crianza de mis hijos o a mi trabajo? Empieza a sacar cuenta de una vez. ¿Sí o no? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Entonces, Dios está muy interesado en que nosotros criemos a nuestros hijos y que a pesar de todas las responsabilidades que tenemos, también atendamos la responsabilidad de criar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, este versículo nos dice que debemos criarlo
en disciplina y amonestación del Señor. Y de eso vamos a estar hablando. En primer lugar, bueno, hay algo que Dios quiere de nosotros como padres. El versículo 4 lo dice. Vamos a ver. ¿Quién da en el clavo? El versículo 4. Lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos como padres está después de la segunda coma. Vamos a darle esa pista, ¿verdad? Lo más básico, lo más esencial. Sí, no provoquemos a ir a nuestros hijos, pero lo más básico es que criemos a nuestros hijos. ¿Sí? Y esto parece que no fuera tan valioso. ¿Cierto? Dios dice que Él quiere que nosotros criemos a nuestros hijos. Dios ordena a cada padre que criemos a nuestros hijos. Y pareciera que lo entendemos, ¿sí o no? Usted diría, pero pastor, claro, yo sé que yo tengo que criar a mis hijos. Pero en la realidad, muchas veces no le damos el valor a la crianza de los hijos y nosotros no criamos a nuestros hijos. Yo no sé si es la historia de alguno. A mí me crió mi abuela. Y el abuelo no es el papá. Y la abuela no es la mamá. Pueden hacer un buen trabajo, pero la responsabilidad de criar a los hijos recae sobre usted y sobre mí, que somos los progenitores de los niños, ¿ok? La tendencia actual es que metamos a nuestros hijos a estudiar a las 7 de la mañana y preguntamos en la escuela, ¿y a qué hora salen a las 12? No me conviene. La que salga más tarde. ¿Y a qué hora sales tú? A las 4. No, un poquito más. No, aquí es de 7 a 5 de la tarde. Esa es la que a mí me conviene. ¿Por qué? Porque le lanzó a mi niño un montón de tiempo a otras personas mientras yo soy productivo. Y Dios dice, mira, está bien, tú tienes que proveer, pero lo que Dios espera de ti es que tú críes a tus hijos. Es lo que estamos hablando aquí, que la hermana preguntaba también, ¿cierto? La importancia de que cada padre críe a los hijos, ¿ok? Ahora, a veces los padres, ayer hablé un poquitico de esto, pensamos que la crianza de hijos es como criaríamos a animalitos, ¿ok? Imagínense que estamos en una granja y tenemos gallinas, gallos, pollos. ¿Qué haríamos nosotros? Le daríamos el maíz. ¿Qué más le daríamos a estos animalitos? Agua. ¿Qué más le pondríamos? Luz. ¿Qué más le pondríamos? Una vacuna a lo mejor o algo como eso. Y a veces los padres, cuando hablamos de la crianza de los hijos, estamos pendientes de que nuestros hijos estén alimentados, de que nuestros hijos estén vestidos y decimos, soy un buen padre. Mira mis hijos, hasta gorditos están mis hijos, tan rellenitos, tan bien bellos, tan bien vestiditos. Y resulta que ese niño, que aunque está bien vestido, que aunque no le falta nada de sus útiles escolares, le falta lo más importante, que es su papá y que es su mamá. Hermanos, yo recuerdo haber criado por mis abuelos. Y sabes que mi papá siempre fue un hombre trabajador. Yo no tengo nada que reprocharle a mi padre. Él trabajaba de sol a sol. Pero ¿sabes qué era lo que yo más quería? No eran unos zapatos nuevos, no era la ropa. Yo quería el abrazo de mi padre. Yo quería la presencia de mi papá. No sabes cuántas noches me acosté temblando de miedo porque mi papá no había llegado, porque estaba en otro lugar haciendo cosas buenas posiblemente, pero lo que uno más desea es la presencia de sus padres. Los adultos pensamos diferente y decimos, no, yo me voy a matar y me voy a romper el lomo para que a mi hijo no le falte nada. Y eso es bueno, pero no podemos pensar que eso es lo que nuestros hijos necesitan. Y por eso Dios dice, ¿sabes qué? Los padres necesitan criar a los hijos, criar a nuestros hijos. La palabra criarlos no es solo un instante. La palabra criarlos significa nutrirlos hacia la madurez. Entonces requiere tiempo, requiere alimentación continua, y no solo físicamente, sino también en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual. La palabra criarlo significa entrenar. La palabra criarlo significa sustentar. De modo que nosotros, los padres cristianos, no podemos olvidar que nuestros hijos son seres trinos. ¿Sí o no? Creemos que tenemos un cuerpo. ¿Qué más? ¿Ok? ¿Y qué más? Los padres, incluso los padres cristianos decimos, necesidades físicas cubiertas. Ajá, ¿y las necesidades emocionales? Cuando tu hijo necesita decirte, ¿sabes qué, papá? Alguien me dijo que Dios no existe en la escuela. ¿Cuándo atendemos eso? ¿Y las necesidades espirituales?
Entonces a veces los padres también perdemos el enfoque porque pensamos que nuestros hijos están bien porque las necesidades físicas están cubiertas, cuando ellos siguen teniendo necesidades emocionales y necesidades espirituales, y sabes que terminan yendo a otras personas para hablar de sus problemas, y esas otras personas tal vez no son tan piadosas como usted y les van a dar consejos que no están bien delante de Dios, pero la responsabilidad está en que un padre no estuvo porque estaba muy ocupado. Yo me la paso ocupado siempre, hermano, pero ¿sabes qué le dije a mis hijos? Siempre tengo tiempo para ti. Pero hay una clave, ¿ok? Si tú me dices, papá, necesito hablar contigo, yo sé, yo voy a dejar de hacer todo lo que esté haciendo para atenderte a ti, hijo. Entonces necesitamos nosotros criarlos, nutrirlos hacia la madurez, ¿ok? Ahora el Señor es muy bueno y nos dice cómo lo vamos a criar. ¿Cierto? Venga al versículo otra vez, dice, sino criadlos ¿cómo? En disciplina y ¿qué más? Y amonestación. Así que el Señor nos da dos áreas donde vamos a criar a nuestros hijos, donde debemos hacer énfasis. En primer lugar se menciona ¿qué palabra? Disciplina. Ok, la palabra disciplina es tutoría, es corrección, es entrenamiento, es instrucción, pero hace un énfasis en la corrección física, ¿ok? Las dos palabras se parecen mucho, disciplina y amonestación se parecen mucho, pero la palabra disciplina habla del entrenamiento, habla de la tutoría y de la instrucción, pero que utiliza corrección física. ¿Ok? De manera que nosotros debemos criar a nuestros hijos e incluir en la crianza la disciplina física. ¿Ok? De hecho, el énfasis está en corregir las acciones, en corregir la conducta a través de la disciplina. Por eso alguien dijo que la palabra disciplina se refiere al entrenamiento que va desde afuera hacia adentro. Podemos verlo así, ¿verdad? La disciplina es ese entrenamiento, pero que va desde afuera hacia adentro. De modo que la disciplina observa el comportamiento del niño. Ok, lo observa, ¿cierto? Y cuando las reglas son desobedecidas, entonces aplica una sanción física. ¿Dónde está mi hijo por ahí? ¿Dónde está mi hijo que vino ayer, digo? El que me ayudó con la ilustración. Ah, aquí está el hermano. Ok, ahorita no lo voy a necesitar, está muy en el medio, hermano. Ok, pero la disciplina observa la conducta y dice, ¿sabes qué? Eso no está bien. Ya tú tienes instrucción, ya tú tuviste la orden, pero simplemente no obedeciste, entonces yo te voy a ayudar disciplinándote. Y hay un elemento que es la disciplina física. La disciplina física no es que cambie el corazón, pero sí genera dolor. El dolor lleva al niño a reflexionar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero sentir este dolor una vez más. De manera que produce un cambio. Por eso se habla de que es un cambio que viene de afuera hacia adentro. La palabra entonces, disciplina, se refiere a esa instrucción o a esa enseñanza que se impone desde la voluntad del padre hacia el hijo. ¿Sí? Yo te voy a dar entrenamiento, disciplina, yo te voy a dar instrucción, pero parte de aquí y va hacia tu persona y tiene la idea de una acción física. Eso es lo que significa la palabra disciplina. ¿Ok? En Hebreos capítulo 12 también se habla de la disciplina. La palabra allí en Hebreos capítulo 12 significa entrenar por medio de reglas y normas. ¿Ok? Entonces, esto es muy valioso, hermano, y estamos ahorita con el tecnicismo de explicar lo que significa cada palabra. La palabra disciplina, entonces, ¿qué significa? Yo los quiero escuchar, a ver si están aquí conectados. ¿Cómo dice? Corrección, tutoría, instrucción. Ajá, entrenamiento. Y le falta, ¿qué dice? Amonestación y corrección física. ¿Ok? Esa es una de las cosas valiosas, la corrección física. Cuando hablamos de disciplina, hablamos del entrenamiento, ¿de dónde? Desde afuera hacia adentro, donde el padre pone la orden y las reglas y el niño tiene que obedecer.
La disciplina se aplica ¿cuándo? Una vez que hay entrenamiento y una vez que hay una orden. ¿Ok? Y si esa orden es desobedecida, entonces sí hay disciplina. A veces, hermano, ha pasado que yo no he entrenado a mis hijos y ellos han hecho algo malo. Por ejemplo, pasa si usted va para otro país y en otro país su hijo sale a jugar a la calle y resulta que cuando regresa dice una grosería así de este tamaño. Él no sabe lo que está diciendo, pero es una grosería. Muchas veces los padres diríamos, dale disciplina. Ya va, si no le has dicho que está mal, el niño ni siquiera sabe que está mal. Debe haber una instrucción y después debe haber una orden y decirle, hijo, ya ahora que sabes lo que significa, entonces no puedes decirla más. Y si el niño la dice, ahí tiene que venir la disciplina. Entonces es ese cambio, ¿verdad?, que se produce en el niño desde afuera hacia adentro. ¿Y cómo funciona? Bueno, como se causa un poquito de dolor, entonces el niño dice, no quiero sentir dolor, así que voy a hacerle caso a la instrucción que mi padre me está diciendo. Eso es lo que significa la palabra disciplina. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el papá tiene que echar mano de esa disciplina, instruir, entrenar y echarle mano de la disciplina. La otra palabra que aparece aquí, ¿qué es? Amonestación, ¿sí? La Biblia dice, cría a tus hijos en disciplina y en amonestación. ¿Y qué es amonestación? Llamarles la atención, correcto. ¿Qué más significa la palabra amonestación? Exactamente, es una instrucción, es una reprensión suave. ¿Qué más me dice algo de la palabra amonestación? Es una advertencia, sí, o una instrucción, ¿ok? De manera que cuando nosotros amonestamos a nuestros hijos, estamos llamando la atención. A veces simplemente es decirle, ¿sabes qué? No camines hacia allá porque te va a caer ese ventilador, es una advertencia. ¿Ok? A veces la amonestación es una reprensión suave. Hijo, ¿hasta cuándo tú vas a estar acostándote a las 10 de la noche? No tienes el tiempo suficiente para dormir. De modo que necesito que te acuestes a las 8, es por tu bien. Es una reprensión, ¿sí o no? Pero es una reprensión suave. Es amonestación. ¿Ok? Es una advertencia, como decía. No te juntes con aquella persona que está allá porque te va a ir mal. Eso entra dentro de lo que es la amonestación. ¿Cuántos de nosotros, los jóvenes presentes, nos gusta que nuestros padres nos amonesten? No nos gusta que nos digan las cosas, ¿verdad? Mira, él lo levantó. Pero creo que, exactamente, fue obligado, ¿verdad? No nos gusta. Cuando somos jóvenes y tenemos 15 años decimos, papá, pero déjame vivir mi vida. ¿Cierto? Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Bueno, a lo mejor no pasa mucho por aquí. Pero la amonestación también incluye las palabras de ánimo. En nuestro pensamiento, la amonestación es solo reprensión suave, llamar la atención, pero en el griego, la palabra amonestación también es dar ánimo, palabras de exhortación, palabras de aliento. Y sabe que muchas veces nuestros hijos escuchan de nosotros palabras difíciles y duras, pero pocas veces escuchan palabras de ánimo. Dale, mi niño, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres inteligente. Claro que sí, vamos a salir adelante. Entonces el niño muchas veces se frustra porque los papás le dicen, tú no sirves para nada, tú saliste bruto igual que tu papá, ¿verdad? Bueno, no sé si eso, ¿verdad? Pero pasa. Pero la amonestación entonces incluye esas palabras de aliento, esas palabras de ánimo. Y cada padre que está en la instrucción se da cuenta de que a veces hay que reprender, a veces hay que dar una advertencia, pero también muchas veces hay que simplemente animar a nuestros hijos. La palabra amonestación, estudiamos disciplina, ¿cierto? La palabra amonestación está muy parecida, ¿ok? Es casi igual, pero coloca un mayor énfasis no en la corrección física, sino en lo que digo. Y uno puede decir, no, la corrección física es más valiosa, ¿estás seguro? O la corrección física es mala porque hace mucho daño, ¿estás seguro que con la boca no se puede hacer daño?
Entonces las dos son muy importantes, las dos son muy valiosas, las dos pueden ser muy edificantes o las dos pueden ser muy destructivas. Y necesitamos nosotros ser conscientes de ese tremendo poder, ¿verdad?, que tienen en este caso nuestras palabras. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que decimos, ¿ok? Ahora, quiero decirles que la palabra amonestación es una reprensión, pero fíjese esto que es valioso, que tiene una visión a lo que es correcto. Eso cambia toda la ecuación. Yo no solamente voy a dar ánimo a mi hijo, no solamente voy a reprender a mi hijo, no solamente voy a dar advertencia a mi hijo, es que lo voy a hacer con una visión a lo que es correcto. Y mi instrucción va a ser para que él haga lo que es correcto. ¿Y esto es necesario en nuestros días o no? Mira, hermanos, yo no sé, bueno, aquí la cosa no está tan fácil, pero hoy en día nuestros hijos necesitan mucha de nuestra amonestación. Hay personas que se creen gatos. Hay personas que se creen perros. Yo vi un video policial, el policía lo detuvo porque iba a exceso de velocidad y le dice, yo soy un perro. ¿De licencia? No tengo, pero no la necesito porque soy un perro. Y el hombre estaba en serio. Hay un señor en Canadá que tiene como 46 años y dice que él es una niña de 6 años y está peleando el derecho para entrar a primer grado y a usar los baños de la niña. Y necesitamos nosotros en estos tiempos, mi querido hermano, amonestar a nuestros hijos, porque la amonestación no es solo una reprensión, sino que tiene una visión a lo correcto. Necesitamos padres, mis queridos hermanos, que le digan a los hijos, sabes que tú no eres un gato, tú no eres un perro, tú eres un varón, Dios te hizo a ti un varón. Eso es parte de la amonestación, eso involucra la palabra amonestación, que le den sentido, que le den cordura. No, es que yo me siento hoy como un anciano. Yo estaba en una fila y vi un muchacho como de 18 años con un bastón. Y yo digo, está bromeando. No, es que tengo 90 años. Digo, ¿dónde están los padres de este muchacho? No sé, perdón la expresión, pero en Venezuela le hubiesen hecho... Muchacho, tú eres un joven, ¿cierto? ¿Dónde están los padres que le digamos a nuestros hijos que no tienen que creer esas mentiras que se les están vendiendo? Que tú eres lo que tú te sientas. Si tú te sientes hoy un gato, eres un gato. Y si te sientes mañana un cocodrilo, eres un cocodrilo. Necesitamos los padres decir a nuestros hijos, ¿sabes qué? Mira, Dios te hizo de esta manera y tú necesitas... ¿verdad? Actuar acorde a la forma en que Dios te hizo. Eso entra dentro de la palabra amonestación. Son esas reprensiones que tienen una visión a lo correcto. Pero es muy amplia. No sé cuántos de nuestros hijos a lo mejor luchan contra estereotipos. ¿Cierto? Yo no soy alto. Yo no soy muy bajo. Yo soy narizón. Yo soy orejitas, ¿verdad? Sí, en mi país eran muy crueles, en Venezuela son muy crueles, ¿verdad? Y se burlan mucho de las personas y todo, pero ya se toma diferente. Bueno, el pastor sabe, ¿verdad? Hay un montón de sobrenombres. Y nuestros hijos a veces están deprimidos. Que yo soy Pinocho. Me dijeron Pinocho. Y a veces mi hijo, yo le hablaba ayer, palillo eléctrico, así se le dice a los que son flacos, un palillo. Pero yo soy palillo, le digo, ¿cuál es el problema? Mira, Dios te hizo así, hijo. Y empiezo a hablarle hasta que se queda tranquilo. Oh, sí, estoy contento de ser un flaco. ¿Me entiendes? Mira que yo soy orejón también. Entonces mi hijo que sale con las orejas grandes, ¿cuál es el problema? Podemos escuchar mejor. Y necesitamos padres que le digan a los hijos, no te derrumbes. Cuando esas cosas sucedan, tú tienes que entender, mira, Dios te hizo así que Dios hace un diseño perfecto. Necesitamos nosotros sembrar en nuestros hijos la visión correcta. Hoy en día el mundo está diciendo que no hay que casarse, ¿cierto? Que tú te puedes meter a vivir con la persona que tú quieras, es lo que el mundo vende. Necesitamos a padres que le digan, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. De manera que tienes que casarte bien, hijo, y hacerlo de una buena manera. ¿Dónde están esos padres?
Están aquí. Porque nosotros somos los que conocemos la Biblia. Conociendo la palabra de Dios, tenemos que amonestar a nuestros hijos. Y eso no es asunto de media hora. Eso no es asunto de un rato, mi querido hermano. Eso es algo continuo. Continuo. Donde nosotros buscamos las oportunidades para hablar con nuestros hijos. Y esas oportunidades hay que producirlas. Mire, por ejemplo, allá no tenemos... mi hija, yo salgo de citas con mi hija, por ejemplo. ¿Ok? Y le voy a decir, vamos a comernos un brownie con helado que cuesta $4.50. Y nos llevamos el agüita. Así que no gastamos tanto, pero nos vamos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué me la llevo? Porque quiero hablar con ella. Si no estoy dispuesto a escucharla ahorita, ¿cómo ella va a tener ese acceso a su papá cuando tenga problemas? Porque nunca se ha sembrado eso. Y yo la agarro y le digo, mi princesa, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te fue en esto? ¿Y cómo hiciste en esto? Y ella empieza a hablar y después no, es difícil callarla, ¿verdad? Pero bueno, buscamos las oportunidades. A veces hablo con mi hijo mayor y simplemente me voy a caminar con él porque quiero pasar tiempo con él para amonestarle, para darle balance, para darle cordura, mi querido hermano. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe hacer con sus hijos. ¿Sí está conmigo, mi hermano? Ok, muy bien. Entonces, la disciplina que debemos hacerla, la crianza debe ser hecha en disciplina y amonestación. Lo que Dios está diciendo es, hay un aspecto externo de la crianza y hay un aspecto interno de la crianza. ¿Sí? La disciplina física juega un papel fundamental, pero no te olvides de hablar al corazón de tus hijos. Mire, le voy a decir aquí, como pastor, el pastor Tim me imagino le pasará. ¿Sabes que los muchachos de 12, 13, 14, 15 años, 17 años que tengo en la iglesia no hablan muchas veces con sus padres? ¿Por qué? Porque no se ha sembrado la comunicación. Porque exactamente, yo recuerdo, hermanos, que la primera vez que yo hablé con alguien sobre mi sexualidad fue con mi pastor. Y nunca lo hablé con mis padres. Y tenía preguntas, tenía inquietudes, tenía dudas. Y lo mismo sigue pasando el día de hoy. Cuando llegan jóvenes de 17 años a mi oficina a confesarme cosas. En estos días un joven de 22 años me confesó algo. Me dijo, nadie lo sabe, pastor. Y pude ayudarle, y pude darle palabra de Dios, y pude darle aliento, y pude darle ánimo en medio de su lucha, pero cosas que habían pasado hace 10 años atrás, que nunca se las contó a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres no estamos presentes muchas veces para criar a nuestros hijos, o lo que sale de nuestras bocas es pura reprensión, y échate para allá, y ordena el cuarto, y me tengo que acostar porque yo voy a trabajar mañana, y falta una hora para que se vaya, y tú, vamos aquí, y nos acostamos a dormir, día siguiente, y no hay un padre que esté animando a su hijo, que esté diciéndole, vamos hijo, tú puedes, échale ganas, claro que sí. Todavía me quedan 3 mensajes, hermano, no me vayan a correr, por favor. La cosa se pone mejor, ¿cierto? Porque Dios dice que criemos a nuestros hijos. ¿Y con qué elementos? En disciplina y en amonestación. Pero hay una frase que se va a incluir que la bota de jonrón. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿de quién? Del Señor. Y es aquí donde los padres cristianos nos encontramos en otra categoría de crianza. ¿Cierto? Porque nosotros, mi querido hermano, no criamos sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, tomamos en cuenta a Dios en lo que hacemos. Piensa en esto. Un padre en el mundo, ¿qué aspectos de crianza toma para sus hijos? ¿Qué cosas valora un papá en el mundo? El éxito. ¿Y el éxito cómo se alcanza de acuerdo al mundo? La escuela. Es decir, que sea un profesional. ¿Qué otra cosa se considera un padre que está criando en el mundo? ¿Qué otros factores considera? Dígame, hermano. ¿Ah? La educación. Entonces evaluamos el aspecto social, evaluamos el aspecto económico.
Exacto. Y a veces los aspectos morales, es decir, que seas un buen ciudadano, que seas un hombre del bien. ¿Sí o no? Esos son los aspectos que un padre promedio considera. Pero un padre que no es cristiano no va a considerar como importante el aspecto espiritual en la vida de sus hijos. ¿Sí o no? Si ni siquiera van a la iglesia, si ni siquiera leen la Biblia. Y es ahí donde el Señor dice, hey, pero tú eres cristiano. Y tú quieres levantar una generación para Dios. De manera que tú debes criar en disciplina y amonestación del Señor. No en tus propios estándares de lo que significa el éxito. Y le quiero preguntar, ¿qué significa el éxito? Piensa en eso. ¿Acaso el éxito es un carro, una buena casa? Y en el mundo sí decimos, es una persona exitosa, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces hay gente millonaria que se separó? Mire, yo recuerdo una vez que fui con un ingeniero muy exitoso en Venezuela. Él había construido más de 40 edificios, un hombre muy reconocido, muy famoso. Dios me dio gracia delante de los ojos de él y él me enseñó mucho. Y una vez me dice, ven a mi apartamento. El apartamento, hermano, era un piso entero en todo el edificio. Es lo más lujoso que yo he visto en Venezuela. Es una cosa impresionante. No sé, costaba como $2 millones hace... Cuando Venezuela era... Usted entiende, era una cosa muy lujosa. El apartamento estaba solo. Yo entro y digo, ¿será que este hombre quiere hacer algo extraño? Pero entré, me puse a trabajar, vi la oportunidad y comencé a testificarle, a predicarle al Señor. Y después él no tomó una decisión por Cristo, pero después que estábamos hablando, él comenzó a llorar. Y a mí me impactó ver se llama Jack Allen, es un hombre como de 6 pies 5, como unas 300 libras casi, bien parecido, bien arrogante, porque es muy famoso, llorando. Y decía, la gente cree que yo soy exitoso, pero perdí a mi familia y no tengo a mi hijo conmigo y no sabes cómo eso me está matando. Ese día yo entendí que el éxito no estaba relacionado con lo que yo puedo tener en el banco. Ese hombre tenía 4 carros en el estacionamiento y 2 motos. Dinero no le faltaba, fama no le faltaba y estaba destruido. Entonces es muy relativo lo del éxito, ¿cierto? De manera que los padres cristianos no podemos tener el mismo enfoque que tuvieron conmigo, que me decían, hijo, estudia para que seas alguien en la vida. No. Tú tienes que estudiar, eso está bien, maravilloso, pero usted y yo tenemos que criar una generación en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí me está siguiendo, hermano? De manera que evaluamos el aspecto espiritual en nuestros hijos, en la vida de nuestros hijos. Los cristianos no solo apuntamos a tener hijos que sean buenos moralmente o que sean profesionales, intentamos tener hijos que tengan esos atributos, pero que también tengan una relación personal con Dios. Ese es el objetivo. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? De manera que nosotros que tenemos conocimiento de las Escrituras decimos, está bien todo eso, es educación, no hay problema con eso, pero hay algo más valioso y es la vida espiritual de mis hijos y es que puedan tener una relación personal con el Señor, con el Creador. Luego ellos tomarán sus decisiones, ¿sí o no? Pero no, eso es nuestro objetivo. Y si hay un joven aquí, que hay varios jóvenes, niños, yo quiero exhortarte a ti que cuando tu papá te anime a hacer las cosas espirituales, no te pongas a pelear. No te pongas con mala actitud, él simplemente o ella simplemente te están apuntando a lo que es más valioso y es que tú puedas tener una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? ¿Sí está conmigo, mi hermano? Bueno, amén. Entonces el Señor dice, tienes que criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ayer hablé de Deuteronomio, no voy a hablar ahorita de eso, pero necesitamos nosotros deleitarnos en la palabra del Señor y que ella permee a la vida de nuestros hijos. Ahora, aquí en Efesios capítulo 6, versículo 4, no sé si usted se está deleitando en la enseñanza, hermano, pero Dios dice, cría a tus hijos ¿en qué? Disciplina y amonestación del Señor.
Pero si usted se fijó al principio del versículo, Dios menciona una actitud que no debe estar en nosotros cuando criamos a hijos. Mira el versículo nuevamente, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, nunca debemos usar mecanismos en la crianza de hijos que exasperen a nuestros hijos. Nunca. Decir cosas que los irriten, decir cosas que los exasperen, decir cosas que los desalienten. Mire, no pierda Efesios, pero 2-3 páginas más adelante está Colosenses capítulo 3. No pierda Efesios. Colosenses 3:21 dice algo muy similar. Venga conmigo allí también, por favor. Dice así, Colosenses 3:21, dice la Biblia: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar es estimular a la ira. ¿Sí? La palabra exasperar es irritar. Es lo mismo que dice aquí en el versículo 4, no provocar a ira. Dios dice, ¿sabes qué? Mira, Dios es muy inteligente y Dios conoce todas las cosas. Y Él entiende que uno de los problemas que nosotros enfrentamos en la crianza de nuestros hijos, ¿cuál es? Es la lucha con la ira. Y Él dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa a veces entre nosotros y nuestros hijos? Viene el hijo, el papá o la mamá y le dice, hijo, ordena tu cuarto. Y el niño le dice, no quiero. Y el papá, en vez de decir, ok, vamos a la habitación, tengo que disciplinarte porque estás desobedeciendo, el papá le dice, ¿cómo? ¿Que no quieres? Sí, que no quiero. Mira, en esta casa se hace lo que yo digo. No, no quiero. Y lo que están haciendo es encolerizarse juntos, ¿verdad? Y llega la mamá y le dice, ¿cómo que no? Y empieza aquí, y el niño dice, que no, porque yo no. Y el papá, en vez de ser más sabio y tener balance y tener cordura, le dice, ¿sabes qué? Tú vives aquí y tú a mí me vas a obedecer. Y lo que están haciendo es encolerizándose juntos. Se están llenando cada vez más de ira, cada vez más de enojo. Se están irritando y la Biblia dice, ¿sabes qué? No exasperes a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no estén frustrados, para que no estén descorazonados. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Si de algo debemos cuidarnos nosotros los padres en la crianza de los hijos, es de producir enojo en la vida de nuestros hijos. De hecho, la Biblia nos llama y nos exhorta a tener dominio propio. Pare la oreja, mire lo que dice Proverbios 19:18. Dice así, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlos. Y ¿sabes qué? Cuando un hijo no nos obedece, muchas veces uno se enciende. ¿Hay alguien que haya pasado por ahí? Amén. Ok, gracias por eso. Y Dios dice, ¿sabes qué? Castiga a tu hijo, entre tanto que tiene esperanza. Llegará un momento donde la disciplina física no va a tener mucho valor. Pero mientras haya esperanza, disciplínalo. Pero ten cuidado, alerta, padre, no se apresure tu alma para destruirlo. Y es que cuántas veces nosotros marcamos la vida de nuestros hijos porque simplemente nos llenamos de enojo, nos llenamos de rencor. Yo no sé cuántos muchachos he recibido, mis queridos hermanos, que simplemente están quebrados por dentro. Porque su papá o su mamá un día lo miraron y le dijeron, tú eres un bueno para nada. Tú no sirves para nada. Yo recuerdo que uno de mis padres usaba una palabra hacia mí que me hería. Me decía, tú eres un parásito. ¿Algunos de ustedes le han dicho eso? A mí me lo dijeron. Yo no, era una cosa destructiva. Que me decía, tú eres un parásito, eres un bueno para nada.
y se me desvanecía el mundo. Y me llenaba de ira, de enojo, de rencor. Le decía, sí, soy un parásito. Entonces me voy a ir a robar. Y me voy a ir a hacer las cosas malas porque yo no sirvo para nada. Eso es lo que se produce en el corazón de un hijo que es exasperado por los padres. ¿Cuántos hijos no se han ido de las casas y se han metido a hacer cosas muy malas? Porque los padres lo llevaron a un punto donde lo fueron exasperando. Y Dios dice, ¿sabes qué? No se apresure tu alma para destruirlo. Entonces Dios dice, no, tienes que criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo debemos criar a nuestros hijos, hermanos? Criarlos en disciplina y amonestación. ¿Qué significa la palabra disciplina? Ajá. Entrenamiento, corrección física. ¿Y la diferencia con la amonestación? Es que también es instrucción, pero es un llamado de atención, es algo más verbal, ¿ok? Son palabras de ánimo, ok, muy bien, perfecto. Bueno, continuamos entonces, ¿cierto? Todavía tengo unos minutos por aquí. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor incluye el uso de la vara. Incluye el uso de la vara. Muchas veces nosotros nos resistimos a usar la vara para disciplinar a nuestros hijos. No, es que eso hace mucho daño. No, es que a mí me dieron mucho varazo, yo no quiero que mi hijo sufra. Hay un montón de argumentos, pero Dios dice, ¿tú quieres criar a tu hijo en disciplina y amonestación del Señor? Sí, yo quiero. Necesitas usar la vara. Voy a leerle 2 versículos, Proverbios 22:15. Es más, vamos ahí. Vamos rápidamente, hermanos. Proverbios 22:15. Vamos a ir allí. Si usted cierra la Biblia y la abre, en la mitad casi que caen en Salmos. Y a la derecha está Proverbios. Proverbios 22:15. Cuando esté allí, deme un fuerte amén, por favor. Ok. Proverbios 22:15 dice, mira lo que dice. La necedad está ligada ¿al corazón de quién? De fábrica, viene así. De fábrica. ¿Qué tiene ligado el corazón? Ojalá fuera dinero, ¿verdad? No, tuviéramos 14 hijos cada uno. No, no es dinero. Es necedad. Y Dios dice, está ligada. ¿A dónde? Al corazón del muchacho. ¿Pero qué dice después? Más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué dice? ¿Qué instrumento dice Dios? La vara. No tengo todo el tiempo, pero la vara se aplica ¿en dónde? ¿Donde le caiga? No. Hay un lugar en la espalda baja que Dios le dio que es abultado, especial para eso. Ok, perfecto. Ya sabemos dónde es. Mire un capítulo más, el 23:13. Mira lo que dice. Aquí está para los padres que en algún momento hemos dicho, no, yo amo a mi hijo demasiado como para disciplinarlo. Mira lo que Dios dice aquí en el 23:13. Dice así, no rehuses corregir al muchacho. No rehuses. Ese es un versículo a los papás. Le está diciendo, no rehuses, pero señores, que es tan chiquito. No rehuse. Pero señores, que es mi niñita. No rehuse. Pero señor, no rehuses corregir al muchacho. Más claro, no canta un gallo, dicen por allí, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo aquí? Porque si lo castigas con vara, ¿cuál es el elemento? El elemento que vamos a usar es la vara. Mira el versículo 14, dice, lo castigarás ¿cómo? Con vara y librarás su alma del Seol. Mire, no caigamos en el error de sustituir la vara por otros elementos. Dios estableció que era un elemento para dar disciplina. ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuántos de nosotros? ¡Dale para allá! No es la mano. No es la mano. ¿Cierto? No es la chancla. No es el zapato. No son piedras. No. Dios dice la vara. Bueno, los psicólogos el día de hoy dicen que eso causa traumas emocionales. Entonces no uses la vara. Bueno, Dios dice que usemos la vara. Usted tiene que creerle a alguno de los dos. O le creemos a Dios o le creemos a los hombres.
Y Dios dice que usemos la vara. Los psicólogos muchas veces dicen, no, tienes que dialogar con el niño. Porque hablando se entiende la gente. Hermano, tenemos que entender que el problema no es comprensión muchas veces, el problema es pecado. ¿Cierto? Si usted le dice a su hijo, no te levantes en la noche a comerte la torta que está en la nevera, y él se levanta, no es porque no entendió, es porque quería satisfacer su deseo de torta. ¿Cierto? Entonces, el problema es que necesitamos nosotros comprender. El problema no es comprensión, sino pecado. Allá en Venezuela dicen que ponga al niño en una esquina a mirar contra la pared. Entonces pones al niño en la pared, así. Y lo tienes que parar media hora, así. No, Dios dice, no. No son esos elementos, es la vara. Ahora, el asunto es, mi querido hermano, y voy a hacer un énfasis otra vez aquí, que Dios dijo que era la vara. No son piedras, no son patadas, no son golpes de karate. A veces agarramos a los niños que no me quiero hacer, vente para acá, y el niño subiendo las escaleras, quieta, tírate ahí, y entonces, porque tú no quieres obedecer. No, Dios dice, es la vara. Eso está mal, así lo hicieron con nosotros. Eso produce rebeldía, eso produce resentimiento, eso produce enojo. Dios dice, no, es la vara. Yo recuerdo una oportunidad, hermanos. Yo siempre fui muy tranquilo, siempre. No hacía nada malo. Y una vez me fui a patinar con mi tío, en diciembre, a patinar. Y mi tío ve a un amigo que tiene una moto y le dice, danos el ride. Allá dicen, danos la cola. Y entonces mi tío tuvo la idea de que él se iba a agarrar de la moto mientras su amigo iba manejando para ir más rápido. Y yo me agarré de mi tío. Íbamos dándonos el ride. Y de pronto mis patines en línea se trancaron con una piedra y me caí. Pero no me solté. Así que yo iba agarrado de mi tío y me iba arrastrando la moto. Y aquí en mi rodilla tengo una tremenda marca. Llego a mi casa llorando. ¡Ay, mamá! Mira lo que pasó. Mi mamá me ve. ¿Qué? Mira eso. Y cuando yo levanté la cara, ¡ay! Hermanos, se me pasó el dolor de la rodilla. Y sentí tanto dolor en mi corazón como nunca lo había sentido. Como nunca. Ojalá me hubiese raspado esta rodilla y las pompas y todo. Hubiese preferido lidiar contra ese dolor. Mira, aquí está la misma de ayer, la alarma. Hubiese preferido lidiar contra ese dolor. Mi mamá no supo cómo reaccionar. Y la única cachetada que me han dado en la vida lo hizo ella. Y eso me marcó. Por años tuve amargura. Y entonces Dios dice, cuando te enojas, cuando tu hijo te desobedece, tienes que controlarte. Tienes que usar la vara. No cachetadas, no puñetazos, no coscorrones, no golpes. Porque podemos hacer demasiado daño. Y quiero dar una advertencia ante ustedes. Hermano, evite disciplinar a su hijo o maltratar a su hijo en nombre de Dios. Cuídese de no maltratar a su hijo en nombre de Dios. Tú tienes que recibir, y lo hacemos con ira, con enojo, la disciplina, porque Dios dice en su palabra, y el niño se crea la idea de un Dios malo, porque hay un papá carnal que no sabe mantener la calma cuando se enoja, sino que quiere liberar ese enojo que tiene y lo quiere hacer a punta de golpes con su hijo. Necesitamos nosotros cuidarnos de no hacer eso y decir que estamos disciplinando a nuestros hijos cuando en realidad lo estamos maltratando.
Hay unas diferencias básicas entre la disciplina y el maltrato. Ya se las voy a explicar rápidamente. La disciplina se aplica por amor. Yo veo que mi hijo hizo algo incorrecto. Él mintió, por ejemplo. Y yo no quiero que él siga teniendo esa actitud que le va a generar daño. Así que yo lo voy a disciplinar para que él se aparte del pecado. Lo hago por amor. Pero el maltrato se hace por enojo. Tú me hiciste enojar. Yo te dije que no salieras. Yo te dije que no hicieras esto. Y el padre termina disciplinando al hijo, pero por enojo. No porque quiere lo mejor para su hijo. La disciplina se aplica por el bien del ofensor, por el bien del niño. Tú y yo disciplinamos a nuestros hijos para su bien. Eso es lo que dice Hebreos. El Señor dice que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Lo que nosotros recibimos muchas veces, que fue maltrato, era para la satisfacción de nuestros padres, que estaban llenos de enojo y querían liberar ese enojo. La disciplina está llena de esperanza, porque dice, ¿sabes qué? Mi hijo va a ser un mejor hombre, porque yo lo estoy disciplinando. Mientras que el maltrato se realiza mirando al pasado. ¿Sabes qué? Tú hiciste esto, entonces te voy a dar una disciplina. ¿Por qué muchas veces los padres cristianos maltratamos a nuestros hijos? ¿Por qué? Ya le voy a explicar por qué. ¿Cómo funciona esto de la crianza, hermano? Tiene que haber instrucción, ¿cierto? Tiene que haber una orden, ¿sí? Y si se desobedece la orden, ¿qué debe haber? Disciplina. ¿Sabes por qué terminamos maltratando a nuestros hijos? Porque le damos instrucción y le damos una orden. Y ellos no obedecen. Y nosotros no aplicamos la disciplina al momento, sino que la dejamos ahí. Y eso nos enoja. Y después en el día otra vez y otra vez. Y nos vamos llenando de enojo y de enojo y de enojo y de enojo y de enojo hasta que explotamos como un volcán. Y lo que viene allí es maltrato. De manera que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disciplinar inmediatamente cuando las reglas han sido rotas. Necesitamos aplicar de una vez esa disciplina. Permítame terminar con esto, hermano. La crianza correcta requiere un equilibrio entre la disciplina y la amonestación. Ellas van de la mano, pero requiere un equilibrio. A veces hay padres que se van a un extremo y simplemente disciplinan a sus hijos. ¿Ok? Solo disciplina. Son padres que imponen su voluntad, que no hablan con los hijos, que son unos generales. Sí, algunos de nosotros hemos tenido ese tipo de padres. Pero no dan amonestación, no instruyen bien, no dicen el porqué. Eso genera un problema, ¿sí o no? ¿El problema cuál sería? Que el muchacho no razona. El muchacho hizo algo mal y como no se le dice lo que hizo mal, ¿cómo se va a arrepentir de lo que hizo mal? Pero sí le aplicamos disciplina. Pero también están los otros padres, los que no disciplinan, sino que todo es hablar. Hijo, tú sabes, eso no se hace, no lo vuelvas a hacer, mi niño. Y no funciona, porque los niños aprenden rápidamente. Dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo malo que yo quiera y al final voy a decir a papá, perdóname, y no hay consecuencias. Entonces criamos a un criminal, ¿cierto? ¿Sí me está siguiendo, hermano? Yo recuerdo a mi hijo Ethan, una de las primeras veces que lo hizo, y con esto termino, como dije. Él me dijo, yo le estaba a punto de dar disciplina. Después le puedo dejar una guía de cómo dar la disciplina, cómo lo hago yo, verás si eso puede ser útil. Pero estaba ahí a punto de darle disciplina, le digo, acuéstate, y él se acostó y me dice, papá, perdón, perdón, papá, perdón, perdón. Y yo le digo, sí, hijo, te perdono. Y él se levantó de mis piernas
Y yo le digo, ¿por qué te levantas? Porque me perdonaste, papá. Y yo le dije, no, hijo, yo te perdoné, pero las consecuencias por tus actos todavía están allí. Entonces acuéstate porque te voy a disciplinar. Pero tú estás perdonado. Entró como en cortocircuito, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? Entonces, una cosa que nuestros hijos deben entender es que el perdón de nosotros está allí, como el perdón del Padre. Cuando hacemos mal, ¿Dios nos perdona o no nos perdona cuando vamos a Él? Dios nos perdona, pero las consecuencias muchas veces las vamos a cosechar. Y lo mismo pasa con los hijos. Entonces, bueno, hermanos, yo espero que esto haya sido bendición, de que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Verdad? Si tiene alguna pregunta, podemos hablar de eso el día de mañana. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos. Muchos de ellos cansados de todo el día, pero han dispuesto su tiempo para estar aquí. Yo quiero rogarle que usted pueda bendecir a los que están criando. Ayudarnos a todos nosotros, Señor, a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación suya. Y que bendiga nuestra iglesia, que bendiga nuestra paternidad, Señor. Denos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano.